nuestro Dios. Vamos a tomar lectura de la palabra del Señor en esta hora. Y vamos a hacerlo allá en el primer libro de Reyes, capítulo 19. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer del verso 7 hasta el verso número 9 en esta mañana para tomar como referente de la exposición de la palabra del Señor en este momento. Primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 7 al verso número 9. Los que estén ubicados pueden decir en voz alta: amén. La palabra del Señor dice: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y observen, hermanos, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Gloria al Señor Jesús. Vamos en esta mañana, cierre sus ojos y vamos a cantar esa hermosa melodía: escóndete en la mano del Señor. Qué bueno que en esta mañana, de pronto alguna familia que haya venido con alguna dificultad pudiese decirle al Señor: ¿quién me separará de ti? ¿Quién podrá separarte del amor de Cristo? Escóndete en la mano del Señor y deja que su amor llene tu vida. ¿Y quién podrá dejarte de su mano de poder? El mal menor de Dios, nada creado. Escóndete en la mano del Señor. Deja que los ríos y los vientos a su paso. Pero tranquilo tú estás en las manos de Jesús. ¿Quién te separará de ti? ¿Quién te separará de ti? Y de tu mano escondida, ¿quién te separará de ti? ¿Quién te separará de ti? ¿Quién te separará de ti? Y de tu mano escondida, ¿quién te separará de ti? Amén. Tomen asiento en esta mañana. ¿Quién podrá separarnos de esto, verdad? Hemos tratado este mensaje con el título: ¿qué haces aquí? Es una pregunta que le hizo Dios a Elías. Y más que una pregunta, se la hizo más bien como un regañito. ¿Qué haces aquí, Elías? Fue la pregunta que él hizo. Estoy citando, después de terminada la dominical, a la hermana Zulma, a la hermana Marta Aguilar, a la hermana Núñez Torres, para que ellas tengan a bien acompañarme después de la dominical en una corta reunión. Las necesito para algo que quiero hacer. Entonces, terminada la dominical, la hermana Zulma, la hermana Marta, la hermana Núñez Torres, acá adelante, por favor. ¿Qué haces aquí? Es la pregunta que le hace Dios a Elías. Y yo no sé si usted se ha puesto a pensar o a meditar últimamente cómo se ve el mundo y las cosas que están sucediendo a diario a nuestro alrededor.
Si usted hace cuenta de hace 10, 20 años, la situación no era tan difícil como ahora, hablándolo espiritualmente. Espiritualmente era mucho más sencillo, ¿verdad? Se iba al culto y los hermanos estaban orando y era ese murmullo cuando usted entraba. Yo amaba los cultos de oración. Recuerdo en esa época el hermano Gildardo Gómez que hacía unos cultos de oración muy especiales. Y uno extraña las épocas, ¿verdad? Porque van cambiando y yo le digo a mi esposo, papi, entonces ¿cómo estaremos de aquí a 15 o 20 años si el Señor no ha venido? ¿Usted se ha puesto a pensar eso? Y a veces la iglesia, los hermanos, los jóvenes, perdimos el horizonte o la visión de lo que Dios realmente ha querido hacer con nosotros. Dios nos puso aquí en la iglesia y es indudable que fue Él el que nos trajo. Pero Él lo hizo con propósito, con metas. Y a veces yo creo que Él se ponía a mirarnos y decía, no, pero es que para eso no fue que yo lo puse ahí. Porque lamentablemente, ¿cuánto llevamos nosotros enseñando de la familia, de la familia, de la familia? Y en estos días me dice una de mis hijas, mamá, fulanita dice que está muy aburrida en su casa. Y digo, ¿por qué? Porque el papá todos los días grita, la mamá hizo, mejor dicho, está que la pega contra el techo y ya está aburrida, cansada de vivir ahí. Eso lo dice una niña. Y le cuenta a mi hija los problemas. Y yo digo, ay Señor, y tanto enseñar, y tanto decir, y tanto hablar, y parece que como que nos pasa por aquí y se nos sale por aquí. Porque se habla y se dice y se repite lo mismo, pero se sigue cayendo en lo mismo. Y se sigue repitiendo lo mismo. Yo creo que Dios a veces cuando nos mira, en ocasiones debe sentirse triste. Así como se sintió triste cuando Pedro lo negó. Yo creo que Dios cuando nos dice, estás actuando de una manera equivocada, así no es. Esa es la pregunta que le hizo a Elías. ¿Qué haces aquí? Elías, yo no te puse aquí, yo no te mandé para acá. ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? Entonces Elías se destapa y le dice al Señor que él tenía un problema muy grande, que una mujer lo estaba persiguiendo. Había matado más de 800 profetas, hombres, les había mochado la cabeza y una sola mujer lo puso a correr. ¿No ve que a nosotros nos pasa eso? Derrotamos el gigante de la droga y derrotamos el gigante de los vicios y derrotamos el gigante que nos tenía atados en el mundo. Y llegamos a la iglesia y cualquier cosita nos desanima y no vuelvo al culto. La Biblia lo dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Era un hombre común y corriente. Pero entonces me llama la atención que Dios llega y lo reanima y le dice, por Dios, Elías, yo haré que queden 7,000 que no se doblen ante Baal. ¿Qué es lo que le pasa a usted? Elías le estaba diciendo, yo estoy solo, yo he quedado solo en este mundo, y a veces uno se arrodilla, Señor, yo estoy tan solo, y el Señor dice, oigan a esto, le tengo detrás como 4 o 5 ángeles cuidándolo, le doy todos los días la comida, lo levanto, lo acuesto, y que está solo. Eso tiene que ser muy triste cuando uno le dice al Señor así, ¿verdad? Porque Él dice, oígalo pues, así le digo a Elías, es que solamente quedé yo y me van a matar. Y le dice el Señor, ¿quedó usted? Vea, Elías, me he reservado 7,000. No le dijo 1 o 2 que están por allá escondidos, no, le dijo 7,000. Qué vergüenza. Que tampoco se han doblado delante de Baal. Usted no está solo. Pueblo lo que yo tengo. Tremendo lo que Dios le dice, ¿verdad? Y entonces nos poníamos a pensar, mi esposo y yo, esta semana, cómo se ha perdido el rumbo y el horizonte de las cosas. Cuando mis hijas se levantan en la mañana, ellas no son capaces de prender un televisor si no han doblado sus rodillas. Si usted supiera lo mal que esas niñas se sienten, y la una le dice a la otra, oiga Isabela, yo no la vi orando, y ya prendió el televisor. Y Isabela dice, ay, ¿verdad? Y entonces va y lo apaga y se arrodilla. Señor, gracias por este día. Porque uno tiene que tener trazada una meta. Y uno ve hermanos o hermanas de la iglesia que el niño se levanta y claro, el niño nunca lo vio orar. Y el niño nunca le debe darle gracias a Dios. ¿Qué vamos a esperar de esta pobre juventud cuando esté grande? ¿Será que van a amar la oración? Hay muchachos que se levantan porque el WhatsApp les está sonando.
ping, ping, o el messenger, ping. Y entonces ese es el despertador, ay, el celular, y venga, ta, ta, ta. Y entonces yo me pregunto en esta mañana, ¿qué será lo que Dios nos está preguntando a nosotros? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Será que la época que estamos viviendo está para que nosotros vivamos de esa manera? Y no estoy diciendo que el WhatsApp sea malo, cuando uno lo usa bien usado es una bendición. ¿Cuántas veces un joven está aburrido y le dice, hermano, me pasa que mi esposo pone a comer a los hermanos, el Señor es grande, lo va a ayudar, mire, guárdese de esto, es una bendición bien utilizada. Pero se nos está volviendo, hermanos, que hemos cambiado las cosas de Dios por las cosas del mundo. A veces uno pregunta, hermana, ¿y por qué no vino su esposo? Ay, hermana, se quedó viendo una película. Antes era sagrado ir a punto. Yo fui por allá a una vereda en Maromato cuando estaba joven, me gustaba mucho ir a pasear y quería visitar a una amiga. Me dijo, yo vamos para el culto. Y yo le dije, claro, si a mí lo que me gusta es el culto. Y me dijo, pero usted esos zapatos que trajo, venga, yo le presto unas botas. Yo le dije, ay, ¿usted para dónde se me va a llevar? Me dijo, pues para la iglesia. Y usted es buena para caminar. Y yo, pues a mí me gusta hacer ejercicio. Me dijo, bueno, entonces, hágale, mi hija. Y hice a subir montaña, y eso lleno de piedra, de tierra. Uno acostumbrado a llegar a la iglesia en sus tacones, en sus vestidos, y llegué vuelta ahí con el sudor aquí llorando, y yo, ¿qué hubo? Vuelta mucho. Cuando llegamos 2 horas después de subir monte arriba, llegamos a la iglesia y todos los hermanos tendidos en el altar, y yo también me voy para ese altar, yo no pierdo la avenida de este lugar. Era sagrado ir a culto. Yo me acuerdo que mi mamá llegaba del trabajo, porque ella trabajaba con nosotros, y bueno, vamos para el culto, y nosotros madrugábamos a estudiar. Y nosotros nos íbamos para el culto, porque eso era una bendición. Hoy en día haga que los hermanos traigan a los niños en semana al culto. Los mismos de siempre, Susana, mis hijos, son los que están en el culto, Javier, que está todo juicioso y Dios está tratando con él. Pero ponga que los hermanos traigan a los niños al culto. Y eso es cuando son adolescentes, ay, hermana, yo no sé qué hacer con ese muchacho que me salió de las manos. Claro, ¿cómo no se le va a salir? El que no guía a un hijo por los caminos de Dios, lo tendrá que ver guiándolo el diablo por los caminos de él. Póngale la firma a eso. Y entonces la pregunta de Dios esta mañana, ¿qué es lo que estás haciendo aquí? Porque no crea, tendremos que comparecer ante Él. Me dijo, bueno, Joana, a ver qué fue lo que usted hizo con esas 2 niñas que yo le entregué. Uy, qué miedo, porque sus hijos son prestados. Mi hija ella me pone las quejas, ella es medio chismosita. Estábamos en el bazar y estaban repartiendo los hermanos allá, con el esfuerzo que se hacen las cosas, el hermano Gregorio, los jugos, y esos jugos estaban riquísimos, pero no falta el que critica, y ella estaba por ahí. Y entonces mi dijo, mamá, la hermana fulanita le llevaron un jugo, dijo, ay, eso tan dulce, qué cosa tan horrible. Y después la otra hija le llevó el otro jugo, y qué cosa tan ácida, no. Entonces me dice mi hija, mamá, no les da pena tan criticonas, como critican en la iglesia. ¿Y sabe qué es lo triste? Que las mismas hijas la ven hacer eso. Y entonces, ¿qué pasa? Que tal la mamá, así será la hija. Enseñamos a los hijos cosas que a Dios no les son agradables. Anteriormente el que decía, toma estas palabras y las repetirás al levantarte, al acostarte. No que hables mal de tu prójimo, no que estés chismoseando toda la mañana por teléfono, no, la palabra de Dios. Le vas a enseñar a Dios que Dios es uno, que Él es grande, que Él lo sacó de la tierra de Egipto con mano fuerte, con mano poderosa. Pero hoy en día nuestros hermanos están enseñando a los niños y van y les prenden el teléfono y dicen, quédese ahí, mijo, para que no moleste. Y entonces, ¿dónde está lo que Dios nos ha encomendado que hagamos con nuestra familia? Y esa es una pregunta muy grande hoy en día. A veces los hijos se pierden por nuestra negligencia, porque nosotros no hacemos el trabajo que Dios nos puso a hacer, y tenemos todo a la mano. Por eso es que dice por allá la palabra del Señor, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. A veces dormimos demasiado, es que es mejor dormir hasta las 9. Hermanas con el esposo inconverso, y es que dormir es muy sabroso,
Pero si usted se levanta una madrugada, dobla sus rodillas y al otro día vuelve a los hermanos, yo estoy seguro de que Dios algo hace. Es que yo he visto a Dios hacer cosas tan grandes en las madrugadas nuestras, hermanos. Cuando madre y yo hemos tenido situaciones que decimos, ¿cómo salimos de aquí? Mi amor, no es más de otra que levantarnos a las 2 de la mañana y empezamos a orar y a orar y la solución viene de lo alto. ¿Qué haces aquí? Hay hermanas que muy bueno dormir hasta tarde, pero cuando uno tiene un hogar perfecto, ¿pero quién tiene un hogar perfecto? En una ocasión empecé yo a sentir y a tener sueños y me levantaba, empezaba a orar y le decía, Javier, ¿qué te pasa? Y despertaba llorando. Le decía, papi, sueño con mi niña Isabela en peligro. Y siempre la veo en peligro y hasta le conté a mi mamá y le dije, mamá, no goces no soñar. Incluso tomé la niña una vez en los brazos en el mismo sueño y le dije al Señor, si tú me la diste, ¿por qué me la vas a quitar? Y así desperté, entonces me puse a llorar y le dije a mi esposo, no, aquí no hay más de otra, vamos a orar. Y empezamos a orar y efectivamente 8 días después yo tuve 3 o 4 sueños, la llevamos al jardín y del jardín hicieron una salida pedagógica y se la llevaron a una biblioteca. Y resulta que ella tenía 4 añitos y la profesora no tuvo cuidado y dejó la niña. Ella salió con los demás niños y se fue y dejó la niña ahí sentada en la biblioteca. Entonces la niña se paró y se fue y se paró en la puerta de la calle a mirar para todos lados y se puso a llorar. Y en esas pasó un muchacho y le dijo, niña, ¿se va conmigo? Yo me la llevo. Y entonces apareció una señora y dijo, no, déjeme esa niña que yo voy a ir a buscar de quién es. Y la señora se fue por todo el barrio buscando el jardín hasta que lo encontró y la entregó, y en esa llegamos nosotros por la niña. ¿Quién guardó a la niña? Vea, hermano, Dios le muestra a usted lo que está pasando con sus hijos. Dios le dice en la madrugada a él. Y entonces usted siente como ese deseo de despertarse y dice, no, pero si yo tengo que madrugar mañana. Y vuelve y se voltea para el otro lado, pero es Dios diciéndole, levántese, su hijo necesita una oración, va a pasar por una situación así. Y la oración de un padre, hermanos, eso tiene un poder muy grande. Eso tiene un poder sobrenatural. Como decía el hijo de la hermana Rocío cuando él estaba metido en esas bandas de rock, él decía, vea, ¿sabe qué, mamá? Yo me voy y lo único que le voy a pedir es no se arrodille a orar. Porque la hermana Rocío decía, mi hijo, usted que sale de aquí, yo que doblo estas, a pedirle a Dios que tenga misericordia de usted. Nada peor que ver un hijo en un camino de rockero satánico. Y él era el baterista, y claro, ella se arrodillaba a orar y a él le iba supremamente mal, y los del grupo le echaban la culpa, y se le enojaban, y le decían, no, usted tocó muy mal, qué cosa tan horrible, y tremendo baterista profesional. Cuando él llegaba a la casa le decía, cierto que usted se quedó orando, ¿sabe qué, mamá? Yo la odio. Así le decía, cierto que usted se quedó orando, y yo le decía, sí, y él le decía, pues yo la odio. La hermana Rocío me decía, vea hermana, yo me levanto a veces en las madrugadas y en la pieza de él había puros afiches y cosas raras y él le tenía prohibido entrar a la pieza y ella decía, así sea de afuera. Yo le oraba al Señor y decía, Señor, mi hijo, hazlo libre, y lo vimos aquí bautizándose, casándose, porque tenía una mamá diferente, porque tenía una mamá que usaba lo que Dios puso en tus manos herramientas. Estábamos en un campamento con la hermana Luz Marina de Galvis. Hermanos, y ella nos decía algo que yo le venía diciendo a mi esposo. Yo le decía, papi, ahorita todo es psicología. Y entonces hay una familia con un problema y uno va y consulta, le dicen, ay, sí, llévela a la psicóloga fulanita de tal, ella le ayuda, es muy buena. Y la hermana Marina decía, esto es el reino de Dios, esto no es con estudio, la psicología ha existido toda la vida y el mundo está de mal en peor, esto es con el Espíritu de Dios, que no se nos olvide que no es la psicología, que es la unción del Espíritu Santo la que rompe el yugo. Porque ahorita estamos muy técnicos, no el especialista fulanito de tal. ¿Y qué más de las devocionales en la noche? Yo sí quisiera hacerle pregunta a todos estos niños, ¿cuántos hacen devocional para acostarse? A ver si todos levantan la mano. Oiga, qué triste
que nuestros niños para acostarse, seámonos viendo, bueno, yo no sé cuáles serán las novelas del momento, porque las novelas son para novelas, pero he escuchado niños que se ponen a llorar que porque la mamá no los deja ver Diomerízate. Y hoy no se la va a ver porque mañana tenemos que madrugar y eso hacen unas pataletas, la cosa más impresionante. ¿Será que eso lo aprueba Dios? Vean, hermanos, a veces Dios, y eso es una recomendación para todos los hermanos, antes de pegar un grito, acuérdese que hay alguien en su casa escuchando. Con el primer grito que usted pegue, sale por la ventana. El Señor está en nuestras casas. La Biblia dice que Él lo llena todo. Y a veces Él se sienta a escuchar tus conversaciones y mejor sale y se va, porque no le agrada. Si somos de la iglesia, ¿somos o no somos? Una hermana le decía a mi esposo, es que yo soy así. Y la psicóloga fulanita de tal, dijo que esa era mi manera de ser. Pues Cristo nos llamó a ser personas diferentes. Y si fuera para quedarnos igual, nos había dejado allá. Pero resulta que cuando uno conoce a Cristo de verdad, entonces tiene que pasar por el alfarero. Y cuando el alfarero empieza a hacer su masa y a hacer su vasija, eso duele. Pero tenemos que pasar por ahí porque si no, no le vamos a servir a Dios. Es que es difícil, por eso es que mucha gente mejor salió y se fue. Y el Señor miró a los discípulos y dijo, y si ustedes se quieren ir, váyanse. Es que Él no necesita a nadie. Nosotros somos los que lo necesitamos. Él es soberano. ¿Sabe qué hace Dios? Va y se trae otro de la calle, lo convierte, lo transforma y ese sale mejor que usted y que yo. Y Él los mira y los discípulos, ay, Pedro sí, ay, sí, pero Señor, ¿a quién vamos a ir nosotros? Ay, sí, Pedro salió a defender y a decir, no, es que yo lo único que tengo es a usted. A veces, hermanos, no tenemos más porque no lo merecemos. Porque si uno se pusiera de verdad y se metiera en este cuento, en esta película, uy, hermano, uno tendría cosas muy grandes. Él mismo dijo, clamen a mí y yo les responderé y les enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por allá dice Jesús, había un hombre rico, feliz, y decía, hombre, estas riquezas no me caben en estos graneros, los voy a tumbar y voy a hacer unos más grandes para que me quepa todo. Y vienen y le dicen a él, le dice Dios, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y todo lo que has trabajado, ¿de quién te das? Porque estamos en la era del material, del que más consiga el mejor carro, y entonces los mejores zapatos. Hay iglesias donde usted entra y lo primero que hacen es mirar qué marca de zapatos tiene. Y decía hermana Luz Marina, hombre, a veces se ha perdido el hablar lo que Dios nos pide que hablemos. ¿Y qué marca es tu vestido? Ay, es of course. Porque, hermanos, así es. Ya no importa tanto y cómo va tu familia y yo te voy a ayudar a hablar. Mija, deje ese ogro. No siga aguantando más. En vez de decirle, vamos a levantar a las 2 de la mañana, ¿quiere orar? No, hermana, yo trabajo muy duro para ponerle a orar a las 2 de la mañana. Así me han dicho. Y entonces uno tiene lo que se merece. Porque cuando uno va a los pies del Señor, mire, yo le he dicho a mi esposo, tarde que temprano, yo he visto a estas ancianas cada 8 días, las mismas los jueves, clamando por sus hijos. Y yo le he dicho a mi esposo, tarde que temprano Dios va a hacer algo en la vida de sus muchachos, porque las oraciones no son en vano, porque si algo sé yo es que Dios responde, que Dios hace obras grandes. Así que, hermano, la pregunta esta mañana es, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces aquí? Gloria al nombre del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Qué haces aquí, Elías? Yo no sé si ustedes recuerdan una propaganda de la vivienda. Está en el lugar equivocado. ¿Se acuerdan de la propaganda? El Señor le estaba diciendo a Elías precisamente eso. Elías, el propósito mío es que usted esté en otro lugar
y haciendo algo diferente? ¿Qué haces metido en una cueva? ¿Qué haces acobardado, escondiéndote? Hermanos, si las anécdotas a uno de la vida pastoral, muchas de ellas nos alegran, otras de ellas nos entristecen. En días pasados sale una profesora de escuela dominical, se le acerca a mi esposa y le dice: una niña de la iglesia está diciendo que el papá, que supuestamente es cristiano, se le escapan palabras de grueso calibre. ¿Ustedes creen que un papá de esas características tiene la moral, la espiritualidad para llamarle la atención a su hija cuando haga algo malo? Más que palabras, también con hechos. ¿Estamos de acuerdo? Qué tristeza dar mal testimonio. Y comenzando por nuestros hijos. Y yo estaba pensando en estos días, orando por mis hijas. Yo le decía: Señor, la vida va pasando muy rápidamente. Y yo sé que ellas no toda la vida se van a quedar niñas. Uno quisiera que se le quedaran niños toda la vida, pero eso es imposible. Pero yo le decía: Señor, ayúdame a mí, a mi esposa, para que el tiempo que las tengamos, lo más importante, le demos un buen testimonio, con nuestras palabras y con nuestras acciones. Muchas veces podemos estar en el lugar equivocado. Mire, a Josías le pasó algo. Se lo voy a resumir rápidamente en esta mañana. Dice la palabra del Señor que Necao, rey de Egipto, subió a hacer guerra con un pueblo vecino, pero no era la guerra para Josías. Pero Josías se llenó de capricho y él dijo: no, yo me voy a meter en esa batalla. El Dios de la gloria le había mostrado al rey Necao, rey de Egipto, que Dios lo iba a bendecir y que iba a obtener una victoria, pero que le dijera a Josías, rey de Judá, que se apartara, que eso no era con él. Y Necao le dijo: Josías, usted ha sido un hombre espiritual, usted ha sido un rey con características muy bonitas, por favor, no se meta, porque esta batalla no es con usted. Y si usted ama tanto a Dios y respeta tanto al Dios que usted proclama, ese Dios me ha dicho a mí que me va a dar la victoria, así que no se meta porque puede salir mal librado. Esto es harina de otro costal. Pero ¿sabe qué hizo Josías? Se llenó de capricho. Y él dijo: no, yo me voy a meter. Y se disfrazó. ¿Lo ha leído alguna vez en la Biblia? Se disfrazó, se metió en la batalla, y como se metió en desobediencia, estaba en el lugar que Dios le había dicho que no estuviera. Dispararon una flecha al azar y la flecha perpetró en su corazón. Él tuvo que decir: sáquenme que estoy gravemente herido. Y esa misma tarde, Josías, un hombre con características muy bonitas, se equivocó y murió. ¿Sí ve el peligro de uno estar en contravía de la voluntad del Señor? La actitud de Josías en ese momento, no Josías como tal, la actitud de Josías en ese momento es tipo de la desobediencia. No hay nada más peligroso para la vida de un cristiano, para la vida de una familia, que estar en contravía a la voluntad del Señor. Hace algún tiempo, unos jóvenes casados de la iglesia, él consiguió un empleo donde iba a recibir buena economía. Cuando él me comentó de ese empleo, hermano, Dios a uno le muestra a través del Espíritu Santo. Con mi esposa sentimos que no era por ahí, comenzamos a orar, le dijimos: sentimos de parte de Dios que no es la voluntad de Él. No, pero es que mire la economía. Y le dijimos: no mire tanto la economía, vamos a orar para que Dios le dé un empleo donde usted tenga más disponibilidad de ir a los cultos. Dios es tan bueno que oramos y esa misma semana el Señor le dio otro empleo. De pronto ganaba un poquito menos, seguía siendo un buen salario, pero con buena disponibilidad para ir a los cultos. Pero él dijo: no, yo no voy a aceptar ese nuevo empleo, yo sigo con el antiguo porque yo lo que quiero es plata. Entonces mi esposa se fue para donde la muchacha, la aconsejó: mire, va a estar su esposo mucho tiempo fuera, su hogar, su familia, los cultos, y ya se le estaba poniendo bravito.
Dijo, hermana, es que como usted no es la que tiene necesidad, vamos a aceptar el empleo. Eso fue el comienzo del fin para ese hogar. Mire, se apartaron los dos, hogar destruido, vida espiritual destruida, porque ir en contravía a la voluntad del Señor, eso no es conveniente. ¿Sabe que la Biblia me dice que el justo por la fe vivirá? Y ayer les compartí a los hermanos del ayuno un testimonio, se lo quiero compartir también en esta mañana, y les voy a añadir la segunda parte que no se las conté ayer. Miren, hace muchos años en la ciudad de Barranquilla había una familia de fieles cristianos. El papá, la mamá, ellos tenían 3 hijos, 2 varoncitos, la menor era una muchacha, pero ellos eran muy pobres, vivían a la orilla del mar, allá en la ciudad de Barranquilla. Y dice que el mayorcito de los niños tenía como 11 añitos, él se fue para la escuela, estoy hablando hace 45, 50 años, en ese entonces el evangelio tenía mucha resistencia en Colombia, y él tenía los zapaticos rotos, y se lo empezaron a gozar. Mire, dice que evangélico, y mire cómo está andando. Y lógicamente el niño se sintió mal. El niño llegó llorando esa tarde, y sus padres le dijeron, no se preocupe, como todos los días hacemos el altar familiar, vamos a pedirle al que todo lo puede. Nosotros no tenemos plata, pero tenemos a alguien que sí puede proporcionar lo que usted necesita. Y el papá dijo, bueno, quítese los zapatos y póngalos en la mesita. Y quitó los zapatos y los puso en la mesita, y los otros niños también. Y el papá, el sacerdote del hogar, abrió la palabra, leyó la Biblia, cantaron al Señor, oraron y dijeron, vamos a invocar el nombre del Señor, que Él va a regalar zapatos. Y el niño feliz, váyase para la cama, papi, que no se preocupe, que mañana Dios lo pone a estrenar. Y el niño con esa fe se acostó y se levantó, y cuando se levantó fue a ver los zapatos, los mismos zapatos rotos. Pero qué grande es Dios. El niño se fue achicopalado para la escuela. Pero hermanos, cuando Dios comienza a orar, Él comienza a moverse desde antes. Desde el Canadá. Allí hicieron una colecta para mandar a la obra misionera en Colombia. En ese entonces Colombia era obra misionera. Estaba el hermano Larsen en la ciudad de Barranquilla. Y ese día por la mañana tocaron la puerta. Ahora el hermano Larsen tiene una caja grandotota. Es que el señor Larsen, esto le llegó del país de Canadá. Y el hermano metió la caja y la abrió, y habían zapatos. Muchos pares de zapatos, muchos. ¿Y sabe quién fue la primera persona que se le vino a la memoria por el hermano Larsen? El niño de 11 años. Y cogió no un par, cogió varios pares pensando en él. Y esto para el hermanito, y esto para la hermanita. Y se fue para la casa de sus padres, llegó y estaba la mamá. El misionero llegó con la esposa. ¿Dónde está el niño? Él se fue más aburrido para la escuela. Dijo, mire, del Canadá nos mandaron este regalo, mire, esto es para él, esto es para su otro niño más pequeño, y este para la niña. Y la mamá tuvo que arrodillarse llorando y darle gracias, Señor, porque cuando oramos en familia, en los devocionales familiares, tú respondes, Señor. Oiga, llega el niño, como a la 1, aburridito el niño, aburrido. Y la mamá con esa esperanza, ese amor de mamá en la puerta, esperando. Y se los colocó en la mesita. Y cuando llegó el niño, bien mamá, gracias a Dios, pero otra vez me gozaron. No se preocupe, mire, allá el Señor Jesucristo le regaló algo. Hermano, y cuando el niño fue a mirar, estaban los pares de zapatos. No le dio uno, le dio más de uno. Hermano, si ve que el justo por la fe vive. No miremos por vista, miremos por fe. Y cuando el niño creció, necesitaban ir a la universidad, porque eran buenos estudiantes. Llegó a la universidad, no tenían plata, no tienen nada, y el rector salió en ese momento y le preguntó al niño, bueno, al muchacho, ya era un adolescente, bueno, ¿usted qué hace acá? No, yo vine a averiguar carreras, porque yo le voy a comenzar a orar al Dios que me enseñaron mis padres para que me permita estudiar. Y el rector era algo ateo, pero esas palabras le llamaron la atención, y él dijo, espere ahí muchacho, yo voy a atender aquí algunas cosas, no se me vaya a ir, espérenme. Cuando ya atendió a todos, hizo seguir al muchacho, al niño de 2 añitos que ya había crecido,
¿cómo es eso que el Dios que le enseñaron a sus padres? Y él decía, no, es que nosotros somos cristianos de la iglesia pentecostal y hemos tenido experiencias con el Señor, mis padres han estado un poquito en economía, pero Dios siempre ha provisto y yo voy a orar al Señor porque yo sé que algún día voy a estudiar en esta universidad porque mi Dios va a proveer. ¿Sabe qué dijo el Señor? Dijo, ¿sabe qué, muchacho? Pues ya le he contestado, porque puede venirse a estudiar porque voy a regalarle una beca para que usted estudie toda la carrera que usted quiera. Hermano, eso es lo que hace Dios cuando dependemos de Él. Y eso se ve en la bendición. Claro, cuando los dos hermanitos más pequeños salieron también del colegio, el hermanito menor y la hermanita más pequeña también estudiaron con beca y todos los gastos pagos, porque nuestro Dios es el Dios que provee la bendición. Una alabanza al nombre del Señor. Gloria a Dios. Y la historia no queda ahí. Tenían una casita casi caída, contaban ellos, en Barranquilla. Y hoy por hoy dicen ellos que tienen casi que una cabaña, una mansión allá. Y ellos levantan sus manos. Uno de ellos fue misionero, país de Panamá. Levantan sus manos y dicen, todo se lo debo. Qué importante saber dónde estamos parados. Qué importante saber Dios a qué nos puso. Ahí yo me imagino que muchos están diciendo, uy, yo que estoy haciendo las cosas al revés. A veces llegan a la casa el esposo, llega del trabajo y entonces no me hable. Dijo, pero que no, es que no quiero hablar con nadie. Y se sientan por allá como todos amargados. Y hay esposas que hasta les tienen que tirar la comida, porque se las arrebatan. Y yo digo que eso pasa en los hogares del mundo, eso es normal. Pero que eso pase dentro de nuestros hogares. Que un hermano que viene y se sienta todos los días acá, sea capaz de tratar mal a su esposa, sea capaz de gritarla, sea capaz de decirle malas palabras. Hay esposos para que las esposas no sirven para nada. Y usted lo que se pone, y usted cómo huele, y usted cómo se peina, y usted cómo habla, y usted cómo se ríe. Todo es un problema. Ese hombre no puede tener a Cristo en el corazón. Hay mujeres que usted como está de gordo, y mírele esa panza como le cuelga, y mírele el pelo como lo tiene, vaya peínese. No, es imposible entender que haya mujeres así. La Biblia dice, todas las mujeres hicieron el bien, pero tú las sobrepasas a todas. Mujer virtuosa, ¿quién? Con signos grandes, ¿quién? ¿Quién la hallará? Una mujer trabajadora no dice que duerme hasta las 10, 11 de la mañana, dice que se levanta a ayudarle a su esposo a trabajar. Y se levantan sus hijos y la ven y la llaman bienaventurada. ¿Por qué? Porque es una mujer que colabora, porque es una mujer que ama y respeta a su esposo. Hoy los hijos de hoy en día son tan distintos, hermano, tan distintos, que se levantan con facilidad y gritan al papá, gritan a la mamá y lo vuelven ropa de trabajo. Y es que usted no sabe, hermana, que es que él, que es que ella. No. Acuérdese que sobre su papá, sobre su mamá, se representa la autoridad de Dios en la familia. Cuando tú gritas a mamá, estás gritando a Dios. Ojo con eso. Cuando tú gritas a tu papá, estás gritando a Dios. Y él no se queda con eso. Después te casas con un marido que te va a poner peor. Eso es complicado. Tengan cuidado con eso. Estaba por allá David, cuando aún no había sido todavía y había cogido el reino. Y él vivía por allá en una ciudad donde se le había permitido vivir, Siclag. Y él salió a la guerra y dejaron a sus mujeres y a sus hijos, todos sus hombres. Ellos eran más de 400, eran como 600. Y salieron los hombres a la guerra, dejaron su familia, sus mujeres, sus hijos. Cuando ellos regresan, se encuentran con la sorpresa de que los habían invadido y se habían llevado sus esposas, sus hijos, todos. Y dice la Biblia que David lloró amargamente. Y todo el pueblo se levantó contra él, lo querían linchar, como quien dice, por culpa suya dejamos solas nuestras familias y se las llevaron a todas. Y entonces me llama la atención que la Biblia dice que David se fortaleció en Dios. ¿Qué quiere decir eso? Se fue a una recámara secreta a hablar con Dios. Hay hermanos que tienen problemas con el esposo y van y llaman, ay, no, imagínate, ese es un grosero, ese es un descarado, hermano, ¿sabes qué le da el resultado efectivo? Váyase a la recámara secreta y doble sus rodillas. Y cuando su esposo esté dormido, ore por él.
El Señor, cambie ese carácter. Dele un corazón dócil. Dele amor por mí, a mi amor por Él, para que vea lo que Dios hace. No me cree, empiece a hacerlo. Usted quiere que su esposo se vuelva una mantequilla, vaya a la recámara donde usted duerme con él, ahí en esa cama doble rodillas. Al lado que él se acuesta, ahí hace lado arrodíllese. Cuando su esposo esté dormido, ore por él. Cuando nosotros teníamos a Isabela muy pequeña, ella era de un corazón muy rebelde. Y Jari y yo nos turnábamos. Decía, bueno, algo tiene que pasar porque la niña ni con pelas, una vez la metí al chorro de una rabia que a ella le daba, que se ponía que le reventaban los ojos y toda la rabia que le daba. Y ni eso valía. Y entonces yo le dije a mi esposo, aquí no hay más de otra. Vamos a clamarle a Dios que cambie el corazón de la niña. Y nos entramos a la recámara 2, 3 de la mañana, un día él, otro día yo, y así. Y le poníamos la mano y le decíamos, usted va a ser una niña muy tierna, porque usted es una niña de Dios, y Dios la ama mucho, y usted va a dejar esa rebeldía. Hermanos, santo remedio. Yo levantaba para una dominical, eso era una pelea cada 8 días, tenía que levantar la correa, porque ella decía, no, yo no quiero ir, esta es la casona, así me decía. Hoy en día, mami, es hora de levantarse, sí mami, ya me voy a ir a bañar, y me da picos y me abraza. Hermanos, eso solamente lo puede hacer. Que mi adolescente es muy difícil y lo seguirá haciendo si tú no ves la rodilla, si tú no sacas espacios para ayunar. Hermanas que nunca tienen tiempo y están en la casa, hermanas que tengo que coser, tengo que trapear, tengo que barrer, tengo que sacudir, tengo que hacerle la comida a mi esposo. Sí, Marta, afanada y turbada, hasta hacer muchos quehaceres, pero María escogió la mejor parte y a ella no le será quitada. Qué bueno decir, bueno, hoy me voy a desconectar de todo. A veces toca. Y a veces le digo a mi esposo, papi, listo, usted se queda aquí en la casa. Él me dice, yo le tuve a la niña, pues no las peino. No las peine, y cuando llego a la casa una muchachita con el pelo así. Pero no importa, a veces hay que desconectarse. Y yo me vengo para el templo, hermanos, y uno sale de aquí renovado. Hay situaciones, a nosotros los médicos en ocasiones nos decían, vea, su niña tiene este problema, tiene este, no se sabe cómo se va a hacer. Yo recuerdo que ustedes veían lo enferma que era Lisette, ella tenía todo tipo de problemas, pero ¿qué hacíamos nosotros? Vámonos a hablar con Dios. Cuando estábamos en Carolina del Príncipe, Jader me decía, amor, no hay más de otra, yo me voy a ayunar, y él se iba a ayunar. El poder de Dios es el único que puede libertar. Vea, póngale la firma a eso. Y David se fortalece en Dios y llega a Dios y le dice, ve por ellos, que yo voy a estar contigo. No les ha pasado nada, ellos están bien, vaya. Y así, efectivamente fue, cogió David, se levantó y dijo a todo su ejército, vamos que Dios nos va a guiar, Él nos va a decir dónde están, y vamos, y se armaron y se fueron, y llega el Señor y cuando los encuentran a todos por allá esparramados, haciendo fiesta, y dice la Biblia que no quedó uno vivo, porque Dios estaba con David, hizo que matara a toda la gente, y se devolvieron, no le tocaron ni un pelo a ninguno de ellos, porque Dios se los estaba guardando, porque Dios llevó a David hasta donde estaban sus hijos. Hermano, ¿usted cree que Dios no lo va a llevar a usted y le va a mostrar? Si usted ve a su hija como medio rara, haciendo como cosas raras, si usted se arrodillara, Dios le dice que está haciendo. ¿Cómo lo está haciendo? Si usted ve a su esposo como cabizbajo, con problemas, arrodíllese a orar, a ver si Dios no le muestra cuáles son los problemas que tiene su esposo. Porque Dios, hermano, dice la Biblia que en Él están escondidos todos los secretos de la sabiduría. Él lo conoce. Ya está la palabra en mi boca y tú ya la sabes toda. Pero a David se le olvidó. Porque cuando a veces ya lo tenemos todo. Y entonces, no, mis hijos están en la iglesia. Todos se convirtieron al Señor. Y entonces como que nos relajamos. No, mi esposo es el diácono de la iglesia. No, es una bendición de hombre. Y entonces, cuando ya creemos que lo tenemos todo, resulta, hermanos, que es al contrario. Mientras más conoces a Dios, más lo necesitas. Y mientras más algo te ponga a Dios, entonces imagínate yo levantándome a las 10 de la mañana todos los días porque mi esposo es el pastor. Y es el mejor esposo del mundo, y es el mejor papá, y mis hijas están aquí en la iglesia, y qué bendición, ya tengo mi hermanito Alejandro, no, qué dicha. No, no es así. David se quedó durmiendo, ya era el rey,
ya tenía plata, todo el mundo le obedecía. Y en el tiempo, en la época en la que salían los reyes a la guerra, David le dijo a su general, vaya usted, yo me voy a quedar aquí relajado. Y se quedó por allá acostado. Y se fue para la plancha, por allá, tan buena esta vida. Y por allá había una mujer ajena bañándose. Esa está como bonita. Porque cuando nos relajamos empezamos a hacer lo que a Dios no le agrada. Y entonces empezamos a dejar meter en nuestra casa lo que no está bien. No, que cuento, uno todos los días en culto, que pereza. No, un día que no vaya uno a la semana, me gustan los martes, que es de oración, los jueves que pereza a las dorcas, allá uno predican de maluco, los jóvenes menos, esos no saben nada de la vida, vamos los domingos. Y entonces uno se empieza a relajar, porque uno cree que ya lo tiene todo. Y resulta que usted tiene hermanos que se están perdiendo. Su papá o su mamá o su... ¿Cuántas veces una oración suya no podría librar uno de su familia? ¿Y qué cosas lograríamos si nosotros pensáramos diferente? Y fue y la mandó a traer y durmió con ella. Y ella era casada y su esposo estaba en la guerra donde tenía que estar David. Y no contento con haber cometido adulterio, cogió al general del ejército y le dijo, póngame el esposo de esta porque todo en embarazo para acabar de ajustar. Ponga el esposo de esta, póngalo al frente de la batalla, que cuando arrecie la batalla lo maten a él de primera. Pero Dios no se queda con nada de nadie. Y Él conoce tu familia. Y Él conoce lo que tú estás haciendo. Y Él conoce que si tus hijos se están perdiendo, muchas veces es por culpa tuya. Y Él conoce que si tu familia no está bien, muchas veces es por culpa tuya. Y llega y le manda el profeta. Y el profeta, y David todo tranquilo, contento, no, es que yo soy el rey, puedo hacer lo que yo quiera. Y entonces llega el profeta y le dice, ¿sabes una cosa? Alguien tenía por allá una corderita, era lo único que tenía. Y vino otro que tenía como 10, 20, un montón, millares de cenas y se la robó. Y se para y dice, no, ese es digno de muerte, que lo maten. Y se para el profeta y le dice, ¿y sabes que ese eres tú? Porque ese hombre que estaba en el ejército, lo único que tenía era esta mujer. Y tú que tenías tantas, y que tenías todo este reino, pues te se la quitaste. Y no contento con eso, lo mandaste a matar. A Dios no le agrada lo que tú, David, estás haciendo. Él no te puso como rey para que peques de esa manera. Él te puso como rey para que guíes el pueblo, lo defiendas. Pero tú estás pecando contra él y él está enojado contigo, David. Y bueno, cuando una persona entiende que Dios le está diciendo, no es para eso que yo te puse en la casa. Y entonces hizo David, dice la Biblia, que se tiró al suelo y duró ahí más de 7 días llorando. Y diciéndole al Señor, perdóneme. Porque somos tan humanos, hermanos. Porque a veces por una rabia decimos una cantidad de cosas que a Dios no le agradan. Porque a veces sencillamente porque yo pienso, porque yo soy así, entonces vamos soltando y hablando y tratando mal al uno y tratando mal al otro. Y no nos acordamos de que Dios vive en nuestra casa. Y las peleas son por unas cosas que uno dice, pero mira, es que no tiene sentido. Cada vez que usted desee pelear en su casa, acuérdese de que Cristo viene. Porque a veces pelean por una cosa y por la otra, y porque los zapatos están aquí, y que porque no le gustó el arroz, y que porque no le gustó la ensalada. Y uno dice, pero ¿qué es lo que está pensando esa familia? Y como les contaba a mi esposo en estos días, que una familia, 2 se divorciaron por una sopa salada. Y parece imposible, pero así fue. Que la sopa está salada, recién casados. Y le dice el muchacho a la muchacha, ay mi amor, la sopa está como buena, pero está salada. Que esa sopa no está salada. Mi amor, pero era verdad que esa sopa, que eso no está salada. Eso se armó una garrotera, pero la garrotera no fue por la sopa. Fue porque en el corazón de ellos había algo que no estaba bien ante los seres de Dios. Porque una persona que tenga a Dios le dice, bueno mi amor, eso no está salado, eso está rico. No. O una mujer sabia le dice, ay papi, discúlpame, venga, yo le hago un huevito mejor. No. Vea, yo recién casada, a veces me iba tragando. Y era así muy noble. Y yo le decía, ay no papi, no se coma eso, no venga. ¿Cierto papi? Y cuando él me dice, ay amor, es que yo no papi, no me lo coma, y encima en la vida no lo tiene por qué obligar a comer nada.
Pero una mujer que no sea sabia, que no tenga a Dios en el corazón, eso no está salado. ¿Y cómo les parece que se separaron? Meses. Y por allá una psicóloga trató y los juntó y volvieron y felices. Y un día estaban en la casa todos contentos y le dice el esposo a los dos: ay, mi amor, nosotros estábamos de contentos y nos íbamos a separar por una sopa salada. Que eso no estaba salado. Y a partir de ahí se divorciaron. ¿Y ustedes creen que Dios aprueba eso? Ellos van a tener que darle cuenta a Dios, y si se volvieron a casar, peor todavía. Van a tener que darle cuenta a Dios. Por eso la pregunta en esta mañana: ¿qué haces aquí? ¿Qué es lo que estás haciendo? Hay hermanas que todo el día son una quejadera, y me voy y me largo de esta casa a ver qué van a hacer sin mí, y no vuelvo, y que más nada, muchachitos fastidiosos, me llevan hasta aquí, estoy harta. ¿Será que una mujer que tenga a Cristo en el corazón vive así? Una mujer que tenga a Cristo se levanta y dobla sus rodillas. Así le haya cogido la tarde, le dice: Señor, gracias. Y se para y se va para su cocina. Qué bueno que Jesucristo, Él me salvó a mí. Empieza a lavar sus platos, empieza a sacudir su ropa, empieza a organizar una cosa y la otra. Que tenemos momentos en que nos da rabia, somos humanos, tenemos emociones. Pero cuando Cristo vive aquí, entonces me dice: ojo, de los que viven aquí no son sordos, no levante la voz. Hermano, yo lo siento cuando me dice: ¿qué hubo? Es su esposo y tiene toda la autoridad. Ojo cómo le va a hablar. Yo siento cuando Dios me lo dice, y entonces yo digo: uy, más bien no digo nada. Y pregúntele a él si alguna vez he sido grosera con él. Nunca he podido, porque Dios como que me jalara el pelo, me dice: yo pues, acuérdese, así no es. ¿Y qué de los hombres? Cada vez que usted ve a su esposa, dice la Biblia, que tiene que amarla como Cristo amó a la iglesia. ¿Usted sabe cuál es el amor más grande del mundo? Ese. Así que cuando usted se pare frente a su esposa, acuérdese de la iglesia. Diga: no, donde yo le grite la iglesia a Cristo, me meto en problemas. ¿Es así o no es así? Hay esposas difíciles. Todas las mujeres somos complicadísimas. Yo casi que cada día le pido perdón a mi esposo. Digo: ay, papi, perdóname la cantaleta, te lo suplico. Porque todas somos así. Así nos hizo Dios. Anoche le decíamos a uno de los jóvenes: no, su esposa que está en embarazo. Yo le dije: téngale paciencia. Otra de las mujeres dice: hermana, si esa ya empezó ya. Eso vino de Dios. Digo: hermano, téngale paciencia a su esposa, ya ahorita está en embarazo, cualquier cosa la va a hacer llorar, se le va a subir el genio con mucha paciencia. Hermana, ella ya empezó. Yo: pero téngale paciencia, que ahí Dios los va ayudando. Porque nosotras las mujeres somos canzones. Pero una mujer en las manos de Dios, ay, hermano, ese hogar tiene que salir adelante, sus hijos serán de bendición. Así no estén en la iglesia, esos muchachos van a ser de bendición donde estén, porque hay una mamá que está orando, hay una mamá que está orando. Mire, desde hace muchos años veo a mi abuela orar por mis tíos, y yo veo cómo Dios bendice y guarda a mis tíos, a todos ellos. Y que algún día trata con los demás, trata. Porque la oración, bueno, la oración tiene un poder grande. Cuando hay una mujer sabia que está clamando y que está orando, Dios obra. Bendito el nombre del Señor. A ver, una alabanza al Señor. Una mejor alabanza para Él. A mí me llama la atención lo que le sucede a otro hombre, y es a Josafat. Siempre de Josafat hemos visto aspectos muy bonitos de la vida de él, de triunfo, de victoria, como la que tuvo sobre los moabitas y los amonitas. Pero estaba analizando algo, que Josafat también tuvo ciertos momentos de dificultad espiritual. Uno de ellos era cuando se alió con Acab, rey de Israel. Recordemos que el reino estaba ya dividido. El reino del norte era Israel, con Acab a la cabeza. El sur era direccionado por Josafat. Josafat era un hombre temeroso de Dios, que amaba a Dios, que le consultaba al Señor qué debía hacer y qué no debía de hacer.
pero en una oportunidad le dio por hacer amistad con Acab. Alguien diría, ¿qué problema hay en la amistad con Acab? Mire, la esposa de Acab era Jezabel. De ahí para adelante piensa todo lo que usted quiera. Un hombre pagano, un hombre idólatra, un hombre que adoraba a Baal, que se le arrodillaba teniendo el conocimiento del verdadero Dios. Y dice la palabra del Señor que Acab, claro, como él era muy astuto, era un hombre impío, astuto, se tramó a Josafat y le dijo, no, Josafat, nosotros somos hermanos. Hoy estamos divididos, pero Israel y Judá tienen que estar unidos. Usted me tiene que acompañar a la batalla. Tenemos que salir los dos juntos. Y dice la Biblia que Josafat, sin consultarle al Señor, se metió de buenas a primeras en la batalla. Y es que ese Acab era muy tremendo. Hagamos una cosa, Josafat. Usted se va a estar ahí vestido de rey y yo me voy a disfrazar. Él lo hizo con doble intención, como que dice, si van a matar a alguien, que lo maten a él y no a mí. Y Josafat metido ahí, ¿qué haces ahí, Josafat? En el lugar equivocado. La Biblia me dice que cuando los enemigos vieron a Josafat, pensaron que se trataba de Acab. Y dijeron, vamos a rodearlo, no maten ni a grande ni a pequeño, vamos es por el rey. Y cuando Josafat se ve rodeado, ahí sí cayó en cuenta la embarrada que había hecho. Y dice una de las versiones de la Biblia que en ese momento Josafat gritó de angustia, pidiéndole al Señor perdón. Y dice la palabra que Dios lo guardó y escuchó la oración de Josafat. Mire qué bueno es el Señor. ¿Cuántas veces hace eso el Señor con nosotros? El Señor nos dice es por la derecha y nos vamos por la izquierda. Y cuando nos vamos por la izquierda y nos va mal y nos vemos embalados, ahí sí le tenemos que decir al Señor, Dios mío, perdónanos porque nosotros mismos nos metimos en el problema solitos, pero para salir ahí sí lo necesitamos a usted. Y Él es tan bueno que nos saca adelante y nos da la victoria. Una alabanza al nombre del Señor. Pero Josafat estaba en el lugar equivocado. La actitud de Josafat en ese momento, yo la tipifico con la amistad con el mundo. Alguien dirá, no, pero es que yo no estoy en el mundo, yo soy cristiano, pero hay cosas del mundo que las tratamos de meter acá. Hay actitudes del mundo que las tratamos de meter acá. Alguien dirá, es que yo nunca me he inclinado ante un Dios que no sea el Dios de esta iglesia. Pero vamos a lo mismo. Cada noche que usted se va a acostar, que usted se va a dormir, ¿será que todos allá acostaditos y allá el Baal del televisor? Y hasta ponen nuestra tele. Y allá el reality de tercera categoría del momento, ese es el Dios que todas las noches usted le rinde 3 y 4 horas y hasta se queda dormido con ese aparato prendido, cuando hay un altar que está descuidado, un altar que no se enciende para adorar y glorificar al que vive y permanece para siempre. Pero yo estoy seguro que en esta noche, o en esta mañana, disculpe, Dios tiene propósitos todavía especiales con las familias de la iglesia. Dios todavía tiene cosas bonitas para ofrecernos y nosotros debemos ser muy perceptivos, muy receptivos también a lo que el Señor nos quiere hablar a través de su palabra. ¿Cuánto damos una alabanza al nombre del Señor? Mire, hay actitudes que son de allá y hay gente que las practica acá. Y de pronto mi esposa ha sido muy reiterativa, pero yo lo quiero enfatizar mucho en esta mañana porque son cosas que a uno le preocupan. ¿Se acuerdan cuando la psicóloga una vez nos explicaba que si tenemos un dedo enfermo y nos lo pisa alguien de la calle, uno y le piden disculpas y tranquilo? Pero cuando es un hijo, una hija, la esposa, eso que cuento de disculpa, ahí sí nos regamos como verdolaga en playa, porque no hay tolerancia con los nuestros, hay mucha tolerancia con los de afuera. Qué bueno que el Señor nos enseñe y nosotros aprendamos a transmitir el perdón, la tolerancia, comenzando por los nuestros. El pueblo dice amén. El pueblo dice amén. Qué bueno que esos halagos, que esas palabras románticas, que esas palabras poéticas fueran para nuestra esposa. Oiga, hay gente que es casado o casada y como que todo lo bonito es,
y hasta le ponen hasta voz coquetona, con la que no es su esposa. Ay, ¿cómo estás, princesa? Muy hermosa. ¿Qué perfume usas? Y apenas aparece la esposa, ¿qué? Y la esposa, no me nota algo raro, y la esposa con el vestido nuevo. Algo raro, la misma gloria de siempre. Hermano, eso se ve afuera, pero hay gente que, aún estando en la iglesia, le falta nacer de nuevo. No digo que no sea romántico, sea poético, que Pablo Neruda le quede en pañales, pero con su esposa. Hermano, es lo que la palabra del Señor nos enseña. Como vaso más frágil. Nosotros tenemos allá una repisita en la casa y allá guardamos todas las porcelanas que nos dan. Ahí de Berlín nos han regalado varias, allá están. Y todos allá, cuando nos acercamos a limpiar eso es con una delicadeza. Y mis hijas que tienen varias porcelanitas que las han regalado, ¡papi, cuidado! Esa nos la regaló el hermano Guillermo y la hermana Zulma. Mucho cuidado, la va a dañar. Y es una delicadeza, y uno como que es limpiando. Qué bueno que así seamos con nuestras esposas, como vaso más frágil. Amando a Dios primero, pero también amándolas a ellas. Porque debemos estar ubicados, hermanos, no en el lugar equivocado, sino estar bien centrados en lo que Dios nos establece en su palabra. Y algo que me llama la atención, en una oportunidad estaba Pedro, y eso que el Señor ya había resucitado, y eso que el Señor ya se les había aparecido en algunas oportunidades. Y usted recuerda cuando estaban por allá en el mar pescando, el hombre hasta estaba haciendo striptease, se despojó de la ropa. El Señor le había dicho: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y él estaba por allá pescando todavía peces. O sea, estaba haciendo lo que el Señor no le mandó hacer, estaba en el lugar equivocado. A Pedro por un momento se le fueron las luces. Se le olvidó que Cristo había resucitado, que Cristo lo había mandado a predicar el Evangelio, que él debía en ese momento era estar transmitiendo este mensaje poderoso que cambie. Él estaba en otro cuento, estaba echado al relajo, echado a la loncha, como quien dice: aquí no ha pasado nada. Y dice la palabra que el Señor se les apareció, pero ellos no le conocieron que era el Señor. Y les dijo: bueno, pasa a vosotros, no han pescado nada. ¿Sabe por qué no habían pescado nada? Porque estaban haciendo las cosas por fuera de la voluntad del Señor. Cuando un cristiano, cuando una familia hace las cosas por fuera de la voluntad del Señor, no espere bendición de Dios, porque uno es bendecido en la medida que vamos caminando en la dimensión del poder del Espíritu Santo. Y le dice el Señor: bueno, echen la red. Y cuando cogieron esa gran cantidad de peces, dice la palabra que el discípulo amado, Juan, él percibió: este es el maestro, es el maestro. Y comienza a decirle a los demás discípulos: es Jesús. Y cuando Pedrito, el que estaba por allá desapercibido, escuchó que era el Señor, y sí le dio vergüenza y se tiró por allá en el mar. Y cuando sale, yo me imagino que Pedro, avergonzado, y se puso la ropa, y el Señor le dice: usted, Pedro, me ama, ¿de verdad me ama? Señor, usted sabe que yo lo amo, apacienta mis ovejas. Como quien dice: yo no lo tengo por allá para que esté como si nada estuviera pasando. Usted no se le olvide que es un predicador de la palabra. Estamos en tiempos tan difíciles, hermanos, tan peligrosos, que yo no entiendo cómo hay personas que pueden estar mal espiritualmente y siguen como si nada estuviera pasando. Cuando aquí hay culto de oración, cuando hay ayunos, cuando hay intercesión, personas que pueden tener familiares apartados. ¿Y dónde están esos que claman? ¿Dónde están? Yo hablaba con mi esposa de eso, si más de uno se pusiera las pilas a buscar la presencia del Señor, a dejar de pronto el confort, el relajo,
Yo estoy seguro que el Señor se movería misericordia y daría respuestas grandes, porque las respuestas grandes las obtiene un cristiano a través de la oración, el clamor, la súplica al Dios Todopoderoso. Mire, cuando no oramos, todo se vuelve diferente. Cuando no oramos. Por eso esto es espiritual, esto es el reino de Dios. Y en el reino de Dios las cosas son diferentes. Mire, cuando una persona no ora y viene un problema económico, el cristiano que no ora es aquel que está refunfuñando. Mire esta situación económica. ¿Y por qué el Señor nos tiene así? Y estábamos mejor cuando estábamos en el mundo. Está hablando así porque no ora, porque no está en la dimensión del Espíritu Santo. Pero cuando un cristiano, una cristiana se arrodillan y es de oración y hablan con el Dios de la gloria y hacen de la oración no una carga, sino una delicia, porque es que orar es hablar con Dios, y hablar con Dios siempre será una delicia, un deleite hablar con nuestro amado Salvador. Mire, cuando alguien ora al Señor, así el problema económico esté, pero el cristiano se levanta, bueno, no importa que haya dificultad económica, pero yo sé que la palabra dice: no he visto a un justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan, y de alguna parte el Señor envía la provisión, de alguna forma el Señor envía esa porción para que la persona reciba lo que Dios tiene para ella. Pero eso es cuando ora. Cuando la persona no ora y ve de pronto a sus niños que están pequeños y ellos corren y gritan porque son cosas normales de niños, la persona que no ora ya está gritando: dejen esa bulla, dejen lo otro, y alegue y critique, y hasta los vecinos dando en cuenta: oye, es que pentecostal, y mire cómo grita más que nosotros. Pero cuando alguien es de Dios y ver a sus hijos, no los va a ver con rabia, los va a ver con amor, porque ahí ve reflejado la bendición del Dios Todopoderoso. El cristiano que ora, cuando ve a su esposo o su esposa, no lo está viendo solamente lo malo, porque cuando la persona se aleja del Señor en la oración, cuando la persona se aleja de Dios, comienza a ver todos los defectos de la otra persona, y no le ve las cualidades. Puede tener 99 cualidades y un defecto, y siempre está viendo el defecto, y hasta estará diciendo: ¿y por qué me casé con él? ¿Por qué me casé con ella? Hay mejores personas afuera, hay mejores personas que pudieron haber sido mi esposo o mi esposa. Pueden haber personas afuera, pero usted escogió a esa persona, y yo sé que si nos metemos en oración, Dios puede renovar hasta el amor matrimonial, porque cuando tenemos en cuenta a Dios y lo colocamos como el epicentro de nuestro hogar, allí hay bendición. Pero ¿qué estás haciendo en este momento? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás en el lugar equivocado? ¿Estás tal vez desapercibido? ¿Estás como que nada estuviera pasando? Yo creo que nosotros estamos esperando al Señor Jesucristo. Y recuerde que nuestra ciudadanía no está aquí, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Clamemos, oremos al Dios de la gloria para que Él derrame bendición sobre nuestros hogares. Gloria a Dios. Pensaba yo esta semana que lo que uno habla, así habla su familia, así hablan sus hijos. Si usted todo el día critica en su casa la iglesia, sus hijos también lo van a hacer, sus adolescentes. Y de hecho no van a permanecer en la iglesia. Cuando uno ve hermanas criticonas de todo lo que se hace en la iglesia, los primeros que no permanecen en la iglesia son sus hijos, porque eso psicológicamente tiene efectos y efectos negativos. Entonces, aprendamos y digámosle al Señor todas las mañanas. Yo le digo al Señor: Señor, ayúdeme a hablar lo que tengo que hablar y a callar lo que es mejor callar. A veces a uno le dan ganas de decirle 4 verdades al que se lo merece, pero entonces le dice Dios: ojo, mejor váyase de ahí, no se meta en ese problema. A mí llama la atención que en esos días me dijo mi hija, le dice: ay mami, qué tristeza que nos toque algún día irnos de Berlín. ¿Tú por qué no llamas a los oficiales y les dices que nos deje aquí 15 o 20 años? Ya quiere ir casada de aquí. Yo dije: mami, tú sabes que eso no se puede hacer. Me dijo: ay mami, pero es que esa gente es tan linda. Vea, sus viejitos son tan lindos. Eso nos llevan regalos. No, es que sus hermanos son tan hermosos. ¿Será que en todas las iglesias son así tan lindos? Vea, ese grupo de alabanza es tan lindo y ellas parecen enamoradas de la iglesia. Pero tiene que ser que escuchan hablar.
porque si ellas escucharan al contrario, no hablarían de esa manera. ¿Es así o no es así? Y lo que yo quiero es que se enamoren de la iglesia cada día más. Incluso hasta me dijeron, bueno, hagamos una cosa, si nos trasladan todos los sábados por la noche, nos lleva con mi mamita Gladys. Y ella nos baja todos los domingos a la Dominical de Berlín y ya nosotros volvemos el domingo por la noche a la casa. Y yo decía, ¿qué hay? Pero porque están enamoradas como la gente la trata. Y puede pasar cualquier circunstancia, pero ellas siguen hablando y ellas hablan hermoso de esta iglesia, a las abuelas, a los tíos, donde ellas estén. Lo que tú hablas, así hablará tu familia, así te expresará tu familia. Si tú vas y les expresas que Dios es grande, que Él hace milagros, pero ellos lo van a creer y así van a hablar ellos. Pero si tú te la pasas renegando, criticando, golpeando, así van a crecer tus hijos y así mismo van a pensar ellos. Por allá estaba Moisés y todos sabemos que Moisés fue criado en Egipto y que las costumbres de los egipcios son de mucha idolatría. Y él fue no solamente criado, fue adiestrado incluso para guerra y le fue enseñado todo lo que ellos enseñan y fue estudiado. No fue cualquier pelele por ahí, el muchacho hasta profesores privados tenía. Pero él tuvo una bendición que Dios ya había preparado. A Moisés lo tomó la hija del faraón, porque lo vio en las aguas, y la hermanita era la que le estaba poniendo cuidado por allá. Porque, hermanos, mire, es que es mi papá o es mi mamá. Cuando un joven, un niño se pone en las manos de Dios, ese puede levantar una casa. A mí me disculpan aquí que mencione a Jaime, pero yo digo a nuestro papi, yo admiro a ese niño. Cuando el papá no ha venido, va y le dice, pa, llevas 2 dominicales sin ir al culto, mañana tienes que ir. Y el que los ha traído a la iglesia, al papá y a la mamá, es este niño. Y ustedes lo vieran llorar en la presencia de Dios. Nada, le traspasa a uno lo que Él tiene de Dios en su corazón. Y ustedes lo vieran cantarle al Señor. Y yo le decía a mi esposo, Dios tiene a ese niño parado. Porque si los grandes no le ponen las pilas, Él de los niños levanta casas y levanta hogares. Por la oración de un pequeñito de estos. Ahora cuánto más por la oración suya. Moisés fue instruido por su propia mamá. Y yo me imagino que cuando él llegaba de las clases donde la hija del padre le decía, hijo, no crean que tú es basura, usted tiene un Dios, su Dios se llama Jehová de los ejércitos y algún día nos va a sacar de esta esclavitud. Y ella lo educó a él, que cuando ya él tenía 40 años, él mira a su pueblo y un día sale por allá y ve que alguien está golpeando a un hebreo y él dice, no, esto yo no lo puedo permitir, y cogió a ese egipcio y lo mató. Y entonces al otro día vio otros 2 egipcios golpeando y dice, no se golpeen. Y dice, sí, nos va a matar como mataste al de ayer. Y él dijo, no, yo me tengo que ir de aquí me van a matar. Y el hombre salió huyendo. Y cuando ya estaba en el desierto, él tiene un encuentro con Dios. Había una zarza que en el monte no dejaba de arder. Y esa zarza era la gloria, la presencia del Señor en ese lugar. Cuando le dice, Moisés, quita el calzado de tus pies, la Biblia dice que era el mismo Jehová. Porque el lugar que pisas es tierra santa. Y hagamos una cosa, Moisés, en este momento te voy a hacer un llamado para que vayas por tu familia, por tu mamá, por tu papá, por tus hermanos, por tus sobrinos, por tus primos, y los vas a libertar a todos. Y él se para y le dice, ay, Señor, yo tengo problemas para hablar, a mí no me van a creer. Si ellos saben quién soy yo, hijo de la hija del faraón. Dice, no, tú vas a ir porque yo voy a estar contigo. Voy a traer a tu hermano Aarón, y no te preocupes, si tú no hablas, hablará Aarón, pero en la boca de los 2 voy a estar yo. Y me llama la atención que le dice, y cuando vayas al pueblo les dices que yo escuché su oración y que yo soy que ha enviado y yo voy a estar contigo y los voy a librar. ¿Acaso era fácil el reto? Era complicado. Ir ante el faraón, uno de los hombres más poderosos de toda la tierra, y decirle, suelte al pueblo de Israel que Dios le mandó a decir. Esto es como usted ir y pararse frente a santos y decirle, vea, ordene que todos los cristianos tengan culto libre. No, eso es casi que imposible. ¿Quién va a ir a ordenarle al presidente? Y este hombre va y se para con toda la autoridad. ¿Y qué no hizo él de la mano de Dios?
placas, muertes de primogénitos. Salen por todo un desierto, caminando años tras años, con la misma ropita, con niños, con mujeres embarazadas, viviendo en tiendas. Pero cuando había sed en el pueblo, Moisés levantaba su vara, tocaba la peña y de ahí salía agua. Cuando había hambre, Moisés levantaba sus manos, clamaba y del cielo bajaba carne. Cuando se enfermaban, él clamaba a Dios y Dios los sanaba. Y el reto en esta mañana es para alguien que quiera decirle al Señor como Moisés: bueno, haga usted porque yo no soy capaz. Quizás puedas tener tu familia perdida, tu esposo, tus hijos, pero si usted se para frente a Dios y le dice: Señor, deme la unción y la autoridad, deme el deseo de orar en las mañanas, deme el deseo de venir a ayunar, cambie, Señor, mi actitud para que yo pueda hacer de bendición en mi familia. Dios algo hace. Amén. Qué bueno que sus hijos digan: no, gracias a Dios y a mi mamá yo soy en la iglesia. O que se levante la mamá y diga: gracias a Dios, al hijo o a la hija que yo tengo, conozco a Cristo. ¿Será que alguien en esta mañana quisiera tomar a su familia y decirle al Señor: yo no he hecho las cosas como tú querías que yo las hiciera, y yo quiero a partir de ahora hacerlas diferente? No he sido el mejor esposo porque he fallado cantidad de veces, pero yo quiero que tú me enseñes cómo es que se habla en casa. Yo quiero que tú me enseñes a mirar a mi esposo o a mi esposa con todo el amor del mundo y a saberme expresar. ¿Sabe que en una ocasión el hermano Álvaro Izquierdo llamó a la casa a 2 o 3 de la mañana y él llamó dormido? Él no llamó consciente, él estaba dormido. Cuando yo sentí el grito de él, yo dije: papi, hermano Álvaro, están los gritos. Y él no podía ni hablar, y él decía a mi esposo: mis hijos. Y yo me arrodillé al mismo, me tiré al suelo y dije: Señor, yo no sé lo que le pasa, pero ayúdale. Y mi esposo empezó a orar y a orar y a orar, y él colgó. Lo llamó en medio de un sueño. Cuando mi esposo vuelve y le dice: hermano Álvaro, ¿qué pasa? Dice: hermano, ya desperté. Lo que pasa es que estaba en el sueño del arrebatamiento de la iglesia. Y cuando el Señor empezó a levantar desde los pies, se me pegó Mayel y se me pegó mi otro hijo. Me decía: papá, no me dejes. Y cuando yo vi esta situación, hermano, yo empecé a gritar y a decir: mis hijos, Señor, mis hijos. Y yo no sé cómo pueden estar tan tranquilos cuando sus hijos se están perdiendo. Yo vivía de rodillas en el altar diciéndole: Señor, sálvelo. Yo no quiero ver a mi hija perdiéndose en la gran tribulación. Mi oración todas las mañanas es: Señor, ame a mis hijas más de lo que mi amado a mí. Dele salvación. Yo no estoy criando hijos para el diablo. Mis hijos son para ti, Señor. Esa es mi oración toda la mañana. Y tu hijo se está perdiendo. Y es mejor ver la película, la novela, la televisión, y no venir al público y no arrodillarse y decirle al Señor: yo no quiero que mis hijos se pierdan. Y me está tu papá hundido en el mundo y no te levantas a decirle al Señor: mi papá. ¿Será que Dios no hace algo? Dios obra cuando ve que el cristiano se mueve. Dios obra cuando ve que tú te levantas y madrugas. Dios obra cuando ve tu esfuerzo y tu dolor y tu dedicación. Dios